Hola, Roberto, ¿cómo estás? ¿qué tal Jorge? ¿Cómo estás? Buenas tardes con todos, ¿cómo están? Estamos desde Punto Electoral, esta vez con varios invitados muy especiales. Los saluda Milagros Lizárraga desde California, nos acompaña como siempre Jorge Yeshayahu desde Florida y tenemos como invitado especial hoy día al señor Fernando Tuesta Soldevilla, creo que todos lo conocen. Tenemos un tema muy especial que es el voto de los peruanos en el exterior. Nos acompaña también un grupo de comunicadores, periodistas peruanos en el exterior, del cual Jorge, y de que formamos un grupo, del cual Jorge y yo también somos parte de ese grupo, los llamados 6PEX. Nos falta ahorita Néstor Iqueda, que está un poquito delicado de salud, esperemos se pueda incorporar en un ratito. Tenemos con nosotros a Julián Abreu desde Italia, Roberto Bustamante desde, no sé si está en New York o en Miami, y Orlando. Santiago Tábara desde Washington, Orlando. Santiago Tábara desde Washington, D.C. Bienvenidos todos. Jorge, tu saludo. Bueno, quiero darle un saludo a todos ustedes, recordarle de que este proyecto de SafePEC, ¿no? Fue una idea de 6 comunicadores sociales y decidimos crear un espacio de comunicación y de debate y también de opinión sobre las diáspora peruana. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, Fernando Tuesta Soldevilla, a quien le vamos a hacer una serie de preguntas. Hemos seguido sus exposiciones, sus comentarios, sus artículos también en las redes sociales, también algunas publicaciones en algunos libros que le ha publicado, ¿no? Bueno, bienvenidos al programa y se pueden conectar con nosotros, nos pueden ver en Punto Electoral, estamos en las redes sociales, estamos en Facebook y también nos pueden ver en el programa después en YouTube. Bueno, empezamos de lleno en el tema y dando que tenemos al señor Fernando Tuesta Soldevilla entre nosotros, le vamos a dar el pase. El tema que nos convoca ahorita especialmente es un tema álgido, que es el voto de los peruanos en el exterior, ya que dadas las elecciones de la segunda vuelta, dado el número tan ajustado de votos y siendo los peruanos en el exterior el voto que se cuenta al final, es el voto que daría la diferencia y hay un sector que dice cómo es posible que peruanos que no vivan en territorio nacional estén decidiendo quién va a ser el presidente del Perú. Adelante, señor Fernando Tuesta Soldevilla, sobre sus apreciaciones sobre este tema. Bueno, en primer lugar, muy agradecido por la invitación a todos ustedes. Un gusto estar nuevamente con, en este caso, peruanos que trabajan en medios o tienen medios de comunicación digitales y a través de ellos a muchos peruanos residentes en el exterior. Bueno, efectivamente el tema ha vuelto a ser un punto de discusión. Creo que de manera práctica no va a haber ningún cambio, pero sin embargo es interesante porque eh, los peruanos en el exterior han sido un tema de debate a lo largo de mucho tiempo y particularmente yo he estado comprometido en este tema hace mucho tiempo, sobre todo cuando se debatía los diversos proyectos de ley y defendiendo esto que a mí me parece fundamental, ¿no? Que es el derecho que tiene cualquier peruano, así resida donde sea. Eh, bueno, eh, 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 el primer punto es que el Perú es un país de avanzada en este tema. Después de Colombia fue el siguiente país que otorgó el derecho de voto a los residentes en el extranjero ya desde 1980, va a ser casi medio siglo. En segundo lugar, y ya yo como presidente de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, incorporamos algo que había sido parte del debate tanto en los peruanos fuera del país como en algunos círculos en el Parlamento, que era que no solamente votaran, sino que pudieran tener representantes. Y así lo pusimos en la propuesta que se aprobó, por lo que
hasta este Congreso tenían 2 escaños y a partir del siguiente tienen escaños en la Cámara de Diputados y Senadores. Pues bien, lo que ocurre es que, siendo como bien ha señalado Milagros, este resultado muy estrecho, la diferencia que se inclina a favor de Keiko Fujimori se debe a la votación que obtuvo fuera del territorio nacional. Si uno toma solamente el resultado dentro del territorio nacional, gana Roberto Sánchez. Eh, y afuera gana de un margen bastante pronunciado Keiko Fujimori, haciendo las sumas y restas respectivas. Es gracias al voto de peruanos en el exterior que se va a inclinar y ya de manera definitiva dentro de poco el resultado final a favor de ella. Pero para mí es un tema de derecho adquirido, no es un tema de si el resultado me gusta o no me gusta, yo me pongo en función de si cuestiono o no el derecho que tienen los peruanos fuera del país. El debate ha sido, repito, sobre la base de esta posición, ¿no? Básicamente política. Y claro, se cuestiona este derecho y yo, bueno, el, el último lunes saqué un artículo en Perú 21 que se llama Todos somos peruanos y donde defendía este derecho y claro, me he granjeado, me he ganado como tantas veces la crítica durísima y severa de algunas personas, ¿no? Señalando lo que yo creo que ustedes ya deben estar acostumbrados, ¿no? Vale decir, el cuestionamiento en razón de uno no vive en el país y por lo tanto no sufren, dicen algunos, la situación en contrariamente a los que estamos, que sus decisiones tienen una carencia de información, en fin, creo que uno podría hacer un decálogo de estos cuestionamientos, que no vienen al caso en realidad, porque eh, uno, el residir ahora fuera del país, en algunos casos por largo tiempo, en otros casos probablemente regresen, en otros probablemente ya permanezcan allá, no diferencia el hecho de ser peruano y tener todos los derechos como cualquiera. Yo en una época también por cuestiones de estudio radiqué 5 años en Alemania y sé lo que es también la vivencia de los peruanos en el exterior. Además hay algo que no se puede ocultar, el número para empezar. Eh, En el año 80 representaban tan solo el 0,6 del padrón electoral. Hoy representan el 4,4. Es, si colocáramos en circunscripciones, está en el puesto 15, perdón, el puesto quinto. Es decir, está por encima en número que muchos departamentos región. Eh, yo creo, bueno, yo fui jefe de OMPE entre el 2000 y 2004 y obviamente votaban los peruanos en el exterior, pero antes era algo que felizmente esto cambió y fue criticado, que los peruanos en el exterior decidían por los congresistas de Lima. Este era un contrasentido que felizmente se modificó y ahora tienen representantes. Yo creo que en vez de cuestionar el derecho al sufragio, creo que se debe abrir un debate para mejorar las condiciones y dar facilidades para el voto de los peruanos en el exterior, cuya participación obviamente no es del porcentaje de quienes vivimos acá, porque creo que van a terminar más o menos con un 26% de participación, que es una tasa reducida delante del universo que existe, ¿no? Pero es básicamente estas ideas que creo que se están manejando, de las que yo he formado parte del debate. No se le escucha, está muteada. Muchas gracias. Coincido plenamente. Creo que es un momento muy importante para hablar de los derechos de los peruanos en el exterior. Adelante, Julián Abreu. Gracias, Milagros. Yo en realidad, bueno, agradezco
las palabras, y yo creo que lo que ha hecho el doctor es prácticamente una panorámica de lo que somos los peruanos en el exterior. Yo antes de hacerle la pregunta quería, primero de todo, decir la mía, por cuanto la invitación que tú amablemente me hiciste era para poder conversar entre todos y ver cada uno su perspectiva de lo que está sucediendo. Los peruanos en el exterior, todos lo sabemos, algunos son comunicadores, otros son periodistas, algunos somos empresarios, pero también somos comunicadores. Y yo quiero focalizarme sobre la parte de lo que me corresponde a mí como empresario peruano, que llegó a Italia con la maleta de cartón, regresó a mi país a crear empresa y hoy día doy trabajo a peruanos en mi país. Entonces soy doblemente migrante. ¿Por qué digo eso? Porque de una manera soy considerado peruano que vive en el exterior y de otra manera soy en mi propio país he tenido que volver a tejer toda una serie de redes para poder ser visto de nuevo como sujeto de crédito. Es cuando fui al banco y me di cuenta qué cosa era yo. Soy un PEX. Entonces, en virtud de lo que está pasando en el país y lo que bien dijo el doctor, tenemos derecho al voto, debemos ser considerados no como cualquier ciudadano, tenemos que saber defender nuestros derechos, pero también nuestros deberes. Y ahí tiene que ver todo el debate que viene siendo, para mí, de alguna manera, manipulado de acuerdo a la circunstancia política que nos toca vivir. El voto de los peruanos en el exterior, todos conocemos cuál es, desde el voto con Alejandro Toledo en los años 2000, y después sucesivamente sabemos perfectamente cómo vota el peruano en el exterior y también geográficamente. No siempre votamos igual. Ujú. La pregunta entonces al doctor es, ¿qué nos espera? Usted dijo una cosa al inicio, dijo, yo no creo que va a pasar ninguna ley ni van a modificar nada, pero ¿cómo podemos nosotros, los peruanos en el exterior, con todo lo que está sucediendo y estamos en la palestra en este momento, en la grilla, como se diría, qué podemos hacer para capitalizar no solo las remesas, sino lo que significa esta gran diáspora peruana? Mm. Es una buena y difícil pregunta. Cuando digo que esto no se va a materializar por una sencilla razón, la otra, bueno, ahora justo estaba viendo redes que me contestaba alguna gente y decía, Uruguay, por ejemplo, sometió una consulta popular y la mayoría decidió no darle el voto a los uruguayos residentes en el exterior. Entonces decía, ese es lo que debe haber. Se debe consultar a los peruanos a ver si es que deben de tener derecho. Bueno, acá la respuesta es así, ¿no? Efectivamente, Uruguay no tiene, no le otorga el derecho a sus residentes en el exterior, pero lo que ocurre en Uruguay es que se votó a ver si es que tenían este derecho. En el caso peruano, se tiene el derecho y ya se ha ejercido el derecho en casi medio siglo. Y tú no le puedes sustraer el derecho a quien ya lo adquirió. Eso es fundamental. Esa es la diferencia con Uruguay. Ahora, eh, en el resto de países de América Latina, esto ha ido creciendo hasta casi todos los países de América Latina. Sin embargo, no es fácil, porque claro, el nombre es preciso, hay una diáspora, ¿no? Eh, la mayoría, por cierto, está en Estados Unidos, y algunos países pasan a ser receptores de migrantes peruanos conforme diversas circunstancias, ¿no? Hace algún tiempo, después de Estados Unidos, llegó a tener un nivel importante de migración en Japón, otras veces en Argentina, en algunos momentos también en España, en Italia mismo, depende de una serie de circunstancias. Y claro, lo primero es que ustedes saben mejor que yo, hay distinto tipo de migrante, ¿no? Y las condiciones no son iguales para todos. ¿Qué cosa los une? Hay varias cosas que une a los peruanos en el exterior. Bueno, en primer lugar, aquello que es la parte no material, sino la parte inmaterial, que es la parte afectiva.
yo sé también lo que es estar fuera del país. Hay, hay un nivel de identidad, de proximidad afectiva y que luego también se convierte en material en la medida en que en América Latina esto es muy frecuente, por cierto, efectivamente, la relación económica que se mantiene con los residentes en el Perú. Y es lo que, claro, bien ha indicado Julián en términos de remesas. Y como en muchos casos, además, y esta es un poco la lógica también de las migraciones, el peruano, eh, por lo menos en general, ¿no? Trata de ayudar a peruanos, ¿no? Julián dice, yo doy, eh, creo empleo también para peruanos. Y eso es así, repito, es una dinámica de la migración en general, en todos los países. Eh, no creo que prospere nada en términos de derechos porque eso es imposible. No se puede eliminar derechos fundamentales adquiridos y constitucionalmente establecidos. No creo que a nadie se le ocurra, pero supongamos que eso ocurra, entonces tampoco va a haber los votos suficientes, tiene que cambiar la constitución. Yo no creo que eso pase, ¿no? Yo creo que un partido se expone además en, peor todavía, en mostrarse contrario a algo que es absolutamente circunstancial. Porque yo creo que si es que la votación hubiera sido de distinta naturaleza, probablemente serían otros que quizá cuestionarían y otros quizá los que defenderían. Eh, pero, ¿saben qué? Yo no tengo una respuesta clara. Tampoco no es que es un tema que he tratado y he profundizado mucho, pero me preocupan dos cosas. La primera es eh, el 2006 se produjo una modificación de la ley para dejar sin sanción a los peruanos que residían en el extranjero y no votaban. Vale decir, ya no pagaban una multa, no había muerte civil. El 2006. Eh, ¿Por qué se hizo esto? Porque lógicamente, por más que existan muchos consulados, la distancia de muchos peruanos en, en razón del consulado muchas veces significa un traslado costoso, ¿no? Inversión de tiempo, de dinero, etcétera, que era pues oneroso. En algunos casos había ausentismo porque más valía la pena pagar una multa que trasladarse al lugar de votación. Y entonces convirtió la obligatoriedad del voto, que es para todos los peruanos, y al no haber sanción, en un voto voluntario de facto, de hecho. Si un peruano en el extranjero no vota, no le pasa nada. En el Perú sí. Y entonces lo único que produjo esto es bajar la tasa de participación, que antes del 2006 llegaba a 60% y ahora ahí es como 26%. Yo creo que si bien es una medida que ayudó a muchos peruanos de esta manera, no creo que era una medida que debía quedarse allí nada más. No se trata de quitar la multa, sino se trata de facilitar el derecho a sufragio. ¿Y cómo se facilita el derecho a sufragio? Hay muchas maneras, solamente que lamentablemente los congresos no discuten el tema porque hay una dinámica lamentable en el Congreso que es así. Y va a ocurrir probablemente con este Congreso también. Cuando se le plantean estos temas como para que se discuta, lo que dicen es, mira, tenemos 5 años y hay temas más urgentes. Y seguramente hay temas urgentes. Pero entonces este tema se aplaza y se va aplazando y se va aplazando y cuando llega una elección, la respuesta es, eh, en realidad no hay tiempo. Y como no hay tiempo, hay que modificar aquello que es urgente. Y eso no es urgente. Y entonces el tiempo va pasando. Yo creo que, por ejemplo,
debiera usarse en algunos países donde funciona bien el correo, el voto adelantado también, como sucede, por ejemplo, en Estados Unidos. Digo, en aquellos países donde funciona el correo. Bueno, en Perú, por ejemplo, no funciona el correo, ¿no? Entonces no es confiable, pero en otros países sí. Eso podría ayudar, el voto adelantado, voto por correo. Yo sé que en Estados Unidos hay todo un debate también se ha planteado por el lado de Donald Trump en relación a las elecciones anteriores. Pero más allá de eso, creo que debe facilitar. Y lo segundo, que sí se incluyó en la ley, era el voto virtual. Eh, lo que pasa es que se aprobó tan tarde que la OMPE desarrolló todo un programa para el voto virtual, sobre todo para peruanos en el extranjero, pero que no prosperó, lo digo porque el tiempo era muy reducido y finalmente se decidió que esto eh, eh, no prosperara. Ese es un primer tema operativo. Lo otro es, eh, yo creo que el número de escaños de los peruanos en el extranjero debe crecer. 1.240.000 es un montón, es un montón. Si se crece el número, debiera hacerse más de una circunscripción, porque finalmente el peso que tienen los residentes en Estados Unidos es muchísimo mayor que en el resto de países. Y entonces, en otros países lo que se hace es dividir en dos circunscripciones. Por ejemplo, solamente por dar un ejemplo, no digo que tiene que ser así, ¿no? Si se tiene tres, de repente dos en Estados Unidos y uno en el resto de otros países. Lo otro es algo que se ha distorsionado. ¿En qué sentido? Hoy, por ley, yo podría ser candidato de los peruanos en el exterior viviendo en Perú. Y eso no puede ser. Los candidatos deben ser peruanos que residen en el extranjero, así como los limeños votan y eligen por los residentes de Lima, los de Piura, pero esto no ocurre con los peruanos en el extranjero. Eh, y entonces, combinando estas cosas, ya viene pues las inclinaciones políticas que tienen los diferentes peruanos. Lo que creo que deberían hacer los grupos, que hay muchos, de peruanos en el exterior, es evaluar el desempeño de sus representantes. Así como eh, los de Moquegua, o Puno, o Cajamarca han evaluado y, por ejemplo, en algunos casos, gracias a eso, algunos han salido reelegidos, otros los han castigado en no darle su voto. Y esto es importante porque eso es lo que se llama pues control político, ¿no? Control político de los representantes. Eso en razón a esa pregunta, no sé si Julián logró responder en algo. Está Julián, muteado. Sí, Milagros. estás sin Sí, sonido, Julián. sí, gracias, muy amable. Solo quería acotar la última parte y después los dejo porque el tiempo es precioso. No quiero abusar de ustedes. Era lo que dijo, la parte final del control. Este control es imposible, mi estimado doctor, porque los candidatos de los partidos son elegidos por el propio partido y generalmente ganan los que tienen más votos, el arrastre, y a pesar que hemos tenido dos parlamentarios que han hecho una gestión pésima a todas luces, pueden ser amigos, los conocemos, pero no han trabajado con nosotros, han hecho algunas cosas interesantes. Por lo tanto, no, los peruanos herederos no tenemos poder de calificarlos. Gracias. ¿Sabes qué, Julián? Cuando utilizo el término control, es justamente el control a través del voto es lo que se llama premio y castigo, ¿no? Si van a la reelección, yo premio por su gestión volviendo a votar por él.
Si es que mi evaluación es negativa, yo que he votado por él o ella, pues se la retiro. En ese sentido, ¿no? Muchas Gracias. gracias. Adelante, Roberto Bustamante. Mis saludos al doctor Fernando Tuesta. Nos alegra muchísimo tenerlo en este programa. Habíamos conversado con usted hace algún tiempo, después que fue presidente de la reforma política, y Ujú. debemos saber que gracias al doctor Tuesta tenemos representantes en el Congreso que representan al Distrito 27, y en eso estamos totalmente de acuerdo en que se amplíe el número de representantes con la consistencia de saber o no saber cómo elegirlos. Pero mi pregunta, ya usted ha dado respuesta: ¿cómo mejorar la representación, por un lado, de los peruanos en el exterior, y cómo mejorar las condiciones para el voto de los peruanos en el exterior? Sabemos que OMPE no tiene jurisdicción fuera del país. Ellos se confían mucho en el rol de la Cancillería y los consulados peruanos en los diferentes países, pero en mi entender, doctor Cuesta, no es suficiente el trabajo que están haciendo los consulados en ese rol de desarrollar las elecciones eh, presidenciales en el tiempo que corresponde. ¿De qué otra manera se puede desarrollar mucho mejor, sabiendo que el voto digital ha sido postergado y va a seguir postergándose? ¿De qué manera podríamos acceder a otro tipo de votación si no es por el voto digital o el voto por correo? ¿Con la tradición del voto presencial cree que es suficiente en los próximos años? Eh, Mira, Roberto, em, creo que ahora están en mejores condiciones que antes, porque la primera vez que votaron los peruanos en el exterior, en 1980, no había ni internet, no había ni internet. Así Ahora, obviamente, con el desarrollo de internet, redes sociales, la proximidad del representante a los representados es mayor, ¿no? Yo no sé cómo han actuado los representantes de ustedes, realmente no he seguido, si es que han tenido reuniones, no necesitas, además es muy difícil, pues. Yo tengo, hay la semana de representación, ¿no? Yo no me voy a Roma a una reunión presencial, puedo ir, digo, no voy a Roma y me reuniré pues con un grupo muy pequeño, ¿no? Del 1.240.000 peruanos, o sea, es mucho más eficiente tener reuniones permanentes, constantes con sus representantes a través justamente como lo estamos haciendo ahora eh, es. y comprometer obviamente a sus representantes. Ustedes, yo creo que debieran de aprovechar este momento, porque este momento, como el tema está en debate, voltear, creo, la discusión sobre si tienen o no derecho, porque no se lo van a quitar, para plantear también aspectos relativos a mejorar la participación de ustedes y dicho sea de paso, poner, exigir, demandar de alguna manera a sus representantes. Ya están, ya los conocen ustedes, esto no va a cambiar en razón de los resultados que faltan poquísimos, en algunos casos una que otra acta, pero ya los conocen, entonces deben, repito, exigir a sus representantes, en primer lugar, para que si han sido favorecidos por el voto, a qué cosas se están comprometiendo, ¿no? Porque como se dice de manera muy peruana, una cosa es con guitarra y otra cosa es con cajón, ¿no? Entonces ya están en el Parlamento, ya están en la Cámara de Diputados, ya están en la Cámara de Senadores, ¿qué van a hacer? Y rendir cuentas, rendir cuentas. Eso es lo que se necesita. Y nuevamente, así como ustedes le otorgaron el voto, se lo pueden retirar, obviamente, en la siguiente elección. Adelante, Santiago Tábara. Y gracias. Realmente un gusto saludarlo, señor Tuesta, y a los colegas y amigos aquí. Fui candidato de los peruanos en el exterior y pues por ahora Nación quedé en cuarto lugar.
poquito, pero sí viví en carne propia todo esto, ¿no? Nos ven como ciudadanos de segunda clase, nos insultan, realmente existe mucha desinformación sobre la importancia de los peruanos en el exterior en cuanto a las remesas, no solamente de remesas, sino el valor del turismo, intercambios académicos, estudiantiles. Yo no sé si usted, señor Tuesta, se podría ver alguna política de Estado en cuanto a los peruanos en el exterior. Hay tantos genios, tantos cerebros, tanta gente destacada, pero no se integran al Estado peruano porque son siempre discriminados, a pesar de que contribuyen a la riqueza del Perú. ¿Por qué los colegas pueden testificar aquí que los principales candidatos presidenciales nos miraban de reojo, como ciudadanos de segunda clase? Y no quiero mencionar para no ofender a nadie, pero sí, ¿por qué no hay esta seriedad de los partidos políticos, de los líderes, en acercarse, aproximarse? Nuestros mismos congresistas PECs nos ignoran, lo dijo nuestro querido amigo y colega Julián Abreu. Realmente hay mucha pedantería y si ustedes buscan en Google ven la manera que se han comportado, ¿no? En cuanto a comentarios sexistas o también racistas, ¿no? Contra las comunidades del sur o las leyes pro crimen que han apoyado estos dos candidatos. ¿Usted cómo ve este panorama? O sea, ¿cómo se podría cambiar un poquito esta ecuación? Gracias. Bueno, dos cosas. Bueno, quizá la instancia y la institución, vínculo y relación es obviamente la Cancillería, aun cuando ustedes señalan sus críticas hacia los consulados. Es cierto que la OMPE no tiene la función de organizar las elecciones fuera del territorio nacional, lo tiene la Cancillería. Eh, y la Cancillería, bueno, no funciona igual pues en todas partes, ¿no? Yo sí he escuchado referencias de la jornada electoral bastante bien, he escuchado críticas en otros casos, va a depender pues en función de quién esté en el consulado también, ¿no? Pero lo que sí creo es que eh, la existencia de organismos electorales autónomos, que es el modelo peruano, es la no injerencia de ningún poder del Estado. Eso siempre ha sido. Pero resulta que para el caso de peruanos en el exterior, sí está en realidad comprometido el Ejecutivo a través de la Cancillería. Y eso lo que ha llevado es a que, en este caso, en estos últimos días, se cuestione la participación de la Cancillería a través de los consulados en la jornada electoral. Y entonces ahí hay que hacer ajustes. Ahora, ustedes saben que la realidad no se cambia pues por leyes y normas, ¿no? Qué duda cabe que sí ayuda, pero no es que sea así de directo, porque si no, pues el mundo sería mejor, ¿no? Das una ley y se arregla el mundo, ¿no? Cambia la realidad. Eso no es así. Con esto quiero decir que eh, o- no hay mejor participación de los peruanos en el exterior que no sea sin organización. O lo pongo de otra manera. Solo organizados van a tener la fuerza, el impacto que el número de por sí ya les otorga. Pero si esa diáspora, a su vez, lo que hace es eh, reproducirse como tal, esa gran fuerza que es en número no va a transformarse en una acción que vaya a merecer una mejora, no solamente de los peruanos en el exterior, sino lo que bien se ha señalado es si el vínculo de diversas maneras, formas que establecen los peruanos que viven fuera con los residentes en el Perú. Que dicho sea de paso, ustedes saben mejor que yo, eh, 1.240.000 es solo los inscritos en el consulado, ¿no? Los peruanos residentes fuera, bueno, no sé, nunca nadie sabe cuál es el número exacto, obviamente, eso es así,
pero estamos hablando de que de 3 millones, 4 millones, estamos hablando de un número muy grande, ¿no? Un número muy grande. Eh, y al haber, repito, adquirido eh, un papel preponderante en esta elección, nuevamente grupos organizados o quienes tienen redes como ustedes, eh, creo que es un momento en que deban de tener voz. Y eh, claro, ¿quién los representa? Ahí van a aparecer los elegidos, ¿no? Ahí van a aparecer los elegidos. Ustedes sabrán sobre los peruanos elegidos, sus trayectorias. La verdad que yo lo desconozco, no puedo dar opinión. Tampoco creo que me corresponda en este momento. Adelante, Jorge Yesayahu. Um, una cosa interesante que ha ocurrido es este tema de negarnos el derecho al voto, ¿no? Que es una cuestión muy lírica, ¿no? Ah, by the way, esto nos ha convertido en ser los personajes más públicos. El día de hoy, todo el mundo habla de la diáspora peruana. En las elecciones peruanas, en las elecciones pasadas, pasamos desapercibidos los peruanos en el exterior como, como voz política, como voz comunicadora, ¿no? El día de hoy no. Hoy día, por ejemplo, es un ejemplo de tenerte a ti, Fernando. Esto no hubiese ocurrido hace 5 años atrás, tal vez nos hubieses ignorado, ¿no? Diciendo, bueno, es un grupo de peruanos, que son seis peruanos ahí medio loquitos que quieren Bueno, hablar con yo Fernando siempre me he Tuesta, ¿no? relacionado con los grupos, ¿ah? Yo Así sé, es. Eso me así es. consta, doctor Tuesta. Correcto. Claro, pero el tema de hoy, por ejemplo, lo que logramos nosotros es entrevistar a candidatos a la presidencia. Y lo irónico es que los dos candidatos que pasaron a la segunda vuelta nos negaron, o sea, nunca nos dieron la oportunidad de ser entrevistados, a pesar de habernos comunicado con ellos, haberles mandado email y todo eso, ¿no? Inclusive los candidatos, ah, el candidato a diputado que teníamos o el candidato que teníamos en el Congreso, tampoco nos dio una entrevista, ¿no? Y esto ha sido, esto ha ido creando una serie de incógnitas y respuestas a la misma vez, ¿no? Y lo que pudimos encontrar es que nosotros somos una diáspora, y la diáspora no solamente es remesas, la diáspora no solamente es ir y viajar, ¿no? No solamente es gastronomía, porque en épocas anteriores la diáspora peruana era vista como una especie de folclore. Estos son los que traen el folclore, vienen acá, bailan su guayno, traen su comida. El día de hoy esto ha cambiado, ¿no? El día de hoy tenemos una presencia política y queremos tener una presencia política también en la política peruana, ¿no? Tenemos 3 representantes, 2 diputados y un senador, ¿no? Que esperamos que hagan una mejor labor. Pero una de las preguntas que tenía para ti, ¿cómo implementar, ¿no? El sistema de rendimientos de cuentas? No existe en la Constitución peruana rendimiento de cuentas para los senadores y diputados. No lo he encontrado y lo hemos conversado varias veces y me dicen ellos que ellos no tienen que rendirle cuentas a nadie, ¿no? Tenemos que rendirle cuentas al Estado, ¿no? Pero el Estado es una cuestión abstracta, pues, ¿no? El Estado no tiene nombres, personas, ¿no? Es un concepto bien abstracto. Ah, y esto tenía que ver un poco con una de las propuestas que tenemos desde fuera, es que hayan elecciones intermedias, que esto nos permita ah, ser una especie de supervisor y control. Si los candidatos, si los senadores y diputados hicieron una buena labor, podríamos nosotros volverlos a reelegir. Y esto no ocurre. Eso también tiene que ver, ¿no?, con el sistema electoral, ¿no? Que ha creado una serie de confusiones y vacíos. La elección presidencial no debería estar al lado de las elecciones de diputados y senadores, porque si no arrastras a candidatos que no son elegidos por el pueblo, no son elegidos por el elector en este caso, ¿no? Los ciudadanos no hemos elegido a estos candidatos, pero el voto de arrastre a ir fusionado con los candidatos a la presidencia nos permite convertirse en diputados o senadores. Y eso es un hecho real, ¿no? No es una cuestión de suerte, ¿no? Porque podríamos decir, muchos de los candidatos que hemos entrevistado no hicieron nunca campaña. Mm. Bueno, algunos no salieron y otros nos vinieron con el tema de propuestas que todo iban a salir del
de las remesas. Voy a hacer el Instituto Peruano, eso viene de las remesas. Voy a hacer el viceministerio para los peruanos tener, viene de la remesa. O sea, que era una fantasía, ¿no? Porque las remesas las tienen las familias, ¿no? Mi mamá, mi papá, tus tíos, ellos tienen la remesa, ellos no van a sacarnos un porcentaje de lo que nosotros estamos enviando. Entonces, era una fantasía, ¿no? Hasta se trató en los debates, algunos candidatos presentaban de que había que poner un impuesto a la remesa, que este impuesto a la remesa tenía que irse a tocar la casa de Fernando Tueste y decirle, oye, me tienes que dar 2 soles, que eso nos corresponde. Todo esto generó una serie de confusiones para que estos candidatos o estas personas que están proponiendo negarnos el derecho al voto, ¿no? Que trae cola, ¿no? O sea, ha traído una serie de cosas, una serie de errores y de propuestas políticas que en realidad eran vende humo, si quieres llamarlo en ese término. Mi pregunta es, ¿sería importante tener elecciones primarias, ¿no? También elecciones de segundo término, que nos permita no ser una especie de supervisor, que el elector supervise su candidato? Si te portaste bien, vuelvo a votar por ti; si no, mala suerte, regresas nuevamente. Esa es mi pregunta, ¿no? Y lo otro es si las elecciones más coherentes han sido siempre elegir al presidente, a diputados y senadores, ¿no? Y mi última pregunta es, ¿qué tan importante podría ser implementar el sistema del blockchain como un sistema de seguridad? No estoy hablando de blockchain con el voto digital, porque eso no funcionó. Pero implementar el sistema de blockchain como lo tienen muchos otros países, han implementado el sistema de, no es lo más efectivo, lo tiene México, Colombia, pero lo tienen como prototipos de estudio, ¿no? Estuve en México y hablando con la presidenta vendría a ser de la OMPE, más o menos el paralelo, nos dijo que habían implementado, ¿no? Como un prototipo, por ejemplo, las elecciones digitales con blockchain, ¿no? Como una especie de laboratorio, ¿no? Cosa que no ha ocurrido en el Perú. ¿Cuál es tu opinión sobre esto, Fernando? Bueno, dos cosas. El 2018 se aprobó por referéndum la no reelección. Esto llevó a que los congresistas elegidos el 21, que son los primeros elegidos como peruanos en el exterior, que es lo que ustedes han conocido, lamentablemente no fue la mejor experiencia. Eh, ya lo han comentado, uno de los congresistas elegidos tuvo un desempeño realmente lamentable. Eh, sus discursos, sus manifestaciones fueron tan impropias de un representante que incluso fue dejado de lado del partido con el que salió elegido. No, no fue una buena experiencia. Entonces, eso llevó a algunos a que dijeran, miren, estos son los representantes peruanos del exterior, en la medida en que están dispersos, basta que algunos se presenten y con pocos votos ingresen. Eh, ahí hay un punto, digamos, adverso, ¿no? En relación estrictamente a lo que, bueno, esto ya se terminó porque a partir de ahora sí es posible reelegirse, tanto como diputado como senador. La comisión que yo dirigí propuso la renovación parcial del Parlamento, que es las elecciones intermedias. Yo personalmente antes no estaba de acuerdo porque esto de que coincidan las presidenciales y la renovación total del Parlamento es de la Constitución de 1920 con Leguía, y así fue siempre. Pero en los últimos años los gobiernos se deterioran muy rápido en el Perú y el Parlamento va teniendo un nivel de desaprobación también muy pronunciada. Si tú incorporas elecciones a mitad de mandato, tú vas a tener un nivel de presión sobre los representantes. Evidentemente, aquí un presidente, por ejemplo, que está actuando como tampoco es reelección presidencial, yo me distancio de mis electores, voy por este camino pese a que he ofrecido otro,
y no me pasa nada, digamos, no estoy hablando de las vacancias todavía, sino en términos abstractos, pero con la elección de medio periodo, de repente un presidente que tenía una mayoría la pierde, ¿no? Como es clásico, como no clásico, sino como es evidente en el caso en Estados Unidos, cuando las elecciones de mitad de periodo. Eh, y ejerce sobre el parlamentario, lo que bien han señalado, vale decir premio castigo, ¿no? Yo lo premio si has tenido un buen desempeño, yo te castigo si no lo has tenido retirándote el voto. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero hay que hacer algunos ajustes mayores. Creo sinceramente, y repito, ya en esto, la próxima semana, bueno, no, hoy día estamos, mañana es, creo, el último día ya de la legislatura y del quinquenio. Eh, y por lo tanto, los representantes de ustedes terminan prácticamente sus funciones, ¿no? Van a asumir el 26 de julio los nuevos representantes y creo que con ellos se tienen que conectar, yo diría casi de inmediato. Y a partir de ahora va a haber reelección. Esa es una motivación para que quizá los representantes también estén mejor conectados con ustedes. Ha dicho muchas, bueno, gracias a todos. Hay muchas cosas. Realmente estas elecciones del 2026 han sido una piedra de toque. Yo Mm, creo que estamos viviendo un momento muy especial. Están saliendo a flote muchas cosas que eh, no estaban en la superficie, que de pronto las estamos sintiendo, ¿no? Definitivamente los peruanos en el exterior, aparte de tener ese que nos una, esa goma que nos une, que es la nostalgia de no tener al Perú, de estar fuera del Perú, de ausencia de Perú, creo que tenemos también algo muy interesante con respecto al Perú que no lo tienen los otros peruanos, ¿no? De otras regiones, ¿no? Es que tanto los peruanos de los sectores rurales como los peruanos en el exterior sufrimos de discriminación. El estar fuera del Perú nos pone automáticamente como estos sectores de los votos de las cédulas 900-900K, ¿no? Un grupo quiere eliminar las cédulas 900K, otro grupo quiere eliminar los peruanos en el exterior. Somos peruanos de segundo, de tercera categoría, lo hemos sido, estamos con una representación por debajo de lo que nos correspondería. Y ujú. vemos pues discursos, por ejemplo, como el señor Belmont, que creo que es el único candidato a la presidencia que ha dicho literalmente que el voto de los peruanos en el exterior no debería ser. Lo gracioso es que él ha tenido candidatos para peruanos en el exterior en el Senado y diputados. Entonces, tienes candidatos, pero ahora como no te gustan los resultados, no debe ser. Y dicho sea de paso también, otra de las cosas, por ejemplo, en su caso, ¿no? Él ha dicho de que le diagnosticaron cáncer y que era terminal y que después, recién ahora poco, le han dicho que tiene 5 años. Él pensaba que se iba a morir. Y bueno, con la empatía que me da a personas que están pasando por esas circunstancias, él estaba aplicando para un puesto de 5 años y legalmente no tenía por qué decirlo, pero realmente al estar aplicando por un puesto de 5 años y nosotros lo íbamos a contratar con nuestro voto y saber que no iba a durar vivo 5 años, eh, primero moralmente es algo mal, pero yo creo que debería haber ahí una cuestión en las reglas, ¿no? De que leyes que no se debería permitir esto, porque de todas maneras ha cambiado el panorama. O sea, él se queja que somos los PECs lo que les hemos dado el voto a Keiko Fujimori, y yo creo que ha sido obras, porque siendo castillistas tanto obras como Juntos por el Perú, creo que muchas personas no hubieran votado por obras y hubieran votado tal vez por Juntos por el Perú de haber sabido que Belmont estaba críticamente enfermo, ¿no? Pero aparte de eso, otra de las cosas que salen, por ejemplo, que dicen que nosotros no sufrimos lo que sufre el Perú. Bueno, yo no sé qué tanto sufre una persona que vive en el Cerro San Cristóbal, qué tanto sabe el sufrimiento de una persona que vive en Ucayali o en La Molina, o sea, la separación que hay de los peruanos y el no saber, el que en Perú cada uno vive en su burbuja, es una realidad. Más bien estando afuera nos acerca a la realidad del Perú. Y más bien en el Perú no saben de la realidad de los PECs, no se asombran. ¿Cómo es posible que hayan votado en Italia por Juntos por el Perú, no sé, en Turín, creo? Bueno, hay un sector muy fuerte del Perú profundo
en esa zona, igual que en Bakersfield, que son más que nada de Junín, donde creo que también han ganado Juntos por el Perú. No saben de nuestra realidad. Pero hay dos cosas que quisiera preguntarle. Una es, los peruanos en el exterior consumimos la televisión peruana. En los debates oficiales no se incluyó a ningún candidato de los peruanos en el exterior. Nos ignoraron totalmente. O sea, los medios de comunicación oficiales no dan ese apoyo para que por lo menos podamos estar informados. Y la segunda y más crítica es cómo se está quebrando al pueblo peruano al punto de que hay una desconfianza ahora del sistema electoral. Cuando decía que estas elecciones han sido una piedra de toque, la gente ya no cree debido a las irregularidades que pasaron en la primera vuelta, que no ha habido una auditoría, ahora el fraudismo viene de la otra parte, de la segunda vuelta. Mucha gente no fue a votar en la segunda vuelta porque ya no cree en el sistema electoral. Yo sé que usted está muy involucrado en todo lo que es la OMPE. Es más, la OMPE y la RENIEC se crearon en 1993 y a partir de ahí han habido renuncias. ¿Qué es- ¿Cómo se puede hacer que el pueblo peruano recobre la confianza en el sistema electoral y que no nos roben el sentir de que nuestro voto realmente vale? ¿Cómo podemos hacer para que esto realmente se recomponga? Porque ya no se, ya se perdió la confianza inclusive en elecciones pasadas a partir de lo que ha pasado ahora, ¿no? Que han salido personas que dicen que la OMPE me llamó para de pedirme plata, que tuviera más votos. Entonces, ¿hasta dónde está llegando la corrupción? ¿Qué podemos hacer para eso? Porque eso sí es crítico, ¿no? Sí, mira, Milagros, tocas un punto bien importante. El año 2000, cuando hubo las elecciones de aquel entonces, hubo un enorme fraude, pero no es un enorme fraude motivado porque algunos creían, porque algunos consideraban a partir de un ejemplo, sino que está documentado. Por eso es que fueron a la cárcel 7 miembros del Jurado Nacional de Elecciones y el jefe de la OMPE de aquel entonces, José Portillo Campbell. Y está documentado por las propias declaraciones de Montesinos en 6 tomos editados por el Congreso de la República. Cuando Fujimori fuga al Japón y entonces lo vacan en el Congreso, que además tenía mayoría de fujimoristas de aquel entonces, viene la transición y yo soy elegido jefe OMPE, estuve 4 años ahí y nosotros hicimos elecciones que no fueron cuestionadas. Es más, se recuperó la confianza. Yo recibí la institución cuando tenía 5% de aprobación. Cuando yo salí en el 2004, la institución tenía 80% de aprobación. Y durante muchos años, la OMPE, el Jurado Nacional de Elecciones y RENIEC tuvieron un nivel de aprobación hasta el 2021. El 2021 lo que ha ocurrido lamentablemente, y esto es obra básicamente de los políticos, eh, no aceptaron los resultados. Lamentablemente, sea por lo que ella considere, sea porque así se lo dijeron, Keiko Fujimori no aceptó los resultados del 2016, 2021, y ahora, si es que perdía, yo creo que iba a cuestionar también las elecciones. Entonces, los políticos lo que aprendieron es que si es que hay resultados ajustados, hay que hablar de fraude. Eh, lo que ocurrió en la primera vuelta fue un problema administrativo logístico que tuvo obviamente impacto político y que motivó que para empezar Piero Corvetto renunciara y varios gerentes también de la OMPE. Lamentablemente la OMPE no llegó a elaborar un plan comunicativo que pudiera dar respuestas a cada una de los cuestionamientos que se le hacían. Y durante una semana, desde el día de la elección, durante una semana, Piero Corvetto no salió. Piero Corvetto no salió. Y cuando digo no salió, no salió a desmentir o a aclarar y sobre cada día y cada mediodía se iba alimentando
de una serie de mentiras. Y yo, que no soy jefe OMPE, he dejado la institución hace 21 años, conozco bien lo que pasó, pero la OMPE no pudo tener una comunicación lo suficiente como para desbaratar lo que se decía. Eh, y eso ha causado un daño enorme a la confianza que tú bien señalas, pero que viene del 2021. El 2021 se habló de fraude que no hubo, tanto no hubo que ningún informe internacional lo señaló. No hay ningún país, para empezar en América Latina, en donde haya habido fraude y no haya constado en los informes internacionales. Ni un solo país. Por eso, en los informes internacionales apareció los fraudes que hubo en Venezuela hace 2 años, en República Dominicana, el 19 en Bolivia, estaban allí. En el Perú no, porque las misiones de observación, estamos hablando de gente plural de diversos países y expertos. Yo he estado presente en misiones, en 32 misiones, y estoy en todos los países de América Latina. Conozco bien y he presidido a nombre de la OEA, y ha sido el único peruano que ha hecho esto, presidir una misión a nombre de la OEA en México en el 2022. Conozco muy bien un proceso electoral. Y cuando hay un error administrativo y cuando es un fraude. ¿Y saben qué? En todos y absolutamente todos los casos que hay fraude, hay un actor político que siempre está, y es el gobierno. Son los gobiernos. Sucedió en Venezuela, en República Dominicana, en Bolivia, en el Perú en el año 2000. No hay fraude sin gobierno presente. Y en el Perú no ha habido fraude. Ha habido problemas logísticos administrativos que no debieron ocurrir, pero que ocurrieron, pero de ahí se montó toda una narrativa que ha hecho mucho daño al país. En otros países, tú no puedes estar hablando de fraude sin demostrar fehacientemente porque estás haciendo daño. Te denuncian, te denuncian. En el Perú esto se habla con una ligereza pues enorme. Eh, y yo, si se diera el caso, yo podría contestar cada uno de las cosas que se ha dicho sobre las elecciones, cada una. Sin embargo, para quien no conoce, basta un meme casi, una foto o un video que son los típicos que se transitan por todos los países de América Latina, cambiando simplemente los personajes para hablar de fraude. Pero más allá de que sea verdad o no, hay una verdad que es la que tú bien has señalado, la desconfianza. Porque la opinión que tiene la gente puede ser verdadera o falsa, pero esa opinión se materializa, eh, en este caso, en un descrédito del organismo electoral. No es fácil. Creo que se ha dado un primer paso, y el primer paso fue las elecciones de la segunda vuelta. No hubo cuestionamiento en general. ¿Dónde ha aparecido el cuestionamiento? En este caso de Juntos por el Perú en relación a peruanos con el exterior. Nada más. Si uno lo reduce a cuáles han sido los puntos. ¿Qué cosas he cuestionado? Y que han pedido incluso estaba escuchando hoy día en la mañana al abogado uno de los abogados de Juntos por el Perú decía, estaban solicitando ni siquiera a los organismos electorales, sino al Poder Judicial, la nulidad de los votos de todos los peruanos en el exterior. Lo cual es un absurdo y además no va a prosperar. No, no va a prosperar, ¿no? Eh, pero derivado de una resolución de la OMPE que lo que pasa a ser es que las actas de los peruanos en el exterior ya no se escanean, sino las actas físicamente se trasladan por valija diplomática. Hay varias cosas que el abogado desconoce. En primer lugar, porque no es que se cambia la ley, sino que la OMPE tiene un mandato
que es asegurar y mejorar siempre la logística de la administración electoral. No funcionó bien el escaneo en todos los consulados en la primera vuelta, por lo tanto se decidió que no que se envíe, porque siempre se envía, acá es el segundo error. Dice, ahora se decidió que se envíe por valija diplomática. Siempre se ha enviado, desde el año 80. O creen que o creen que las actas se quedaron en los consulados, no sé, pues en un archivo, ¿no? Eso no es así, pues todos se trasladaban siempre a Perú. Lo que no se hizo es que paralelamente se escanearon, porque no funcionaron en muchos sitios. Entonces decidieron que se estandarice. Que ha hecho el abogado, cuestiona diciendo, se han cambiado las reglas de juego. Eso no tiene que ver con reglas de juego, ¿no? Pero más allá de eso, yo creo que la elección de segunda vuelta fue impecable. Se mejoraron todos aquellos problemas que se suscitaron en la primera vuelta, que los podría explicar, pero ya es muy largo. Pero es el momento. Y ahora viene otra segunda tarea, que son las elecciones regionales y municipales, de las cuales ustedes no participan, porque obviamente se eligen alcaldes y gobernadores, ¿no? Esta es una tarea que tiene la OMPE de cara a octubre y noviembre. Pero las cosas, lamentablemente, cuando se polariza mucho, cuando se recalienta y se politiza todo, y la susceptibilidad está a flor de piel, y cualquier cosa que se diga en contra de los organismos electorales, ya hay una sensibilidad que lo que hace es que la gente consuma. Y la gente consume mentiras, desinformación. Ustedes saben, esto hay en todos los países, desinformación a montones. Eh, yo tengo también, como ustedes, grupos de chats de WhatsApp, Telegram, y muchos peruanos que viven fuera, en los grupos de chat, era impresionante cómo reproducían toda la desinformación que podía existir. Recibían y rebotaban, recibían y compartían sin ningún filtro. Y la cantidad es enorme. Y termino con esto. Lamentablemente la calidad de los medios de comunicación en el Perú en los últimos tiempos ha desmejorado enormemente. Muy buenos periodistas han dejado los canales, digamos, más tradicionales, están en streaming, están en redes sociales, que obviamente no tienen pues el impacto ni la envergadura. Hoy día los canales tradicionales, Latina, América, Panamericana, ATV, Canal N, Willax, que son básicamente los que quizá ustedes también logran consumir. Muchos de los programas no tienen la calidad antes, muchos de los programas no tienen los periodistas que hay buenos en el Perú también, y eso también dificulta del consumo que tienen los peruanos en el exterior sobre las noticias, las coberturas, etcétera. Y referente a lo de eh, lo que se suscitó en la primera vuelta, también se sintió de que el Jurado Nacional de Elecciones era juez y parte. No, finalmente el Jurado Nacional de Elecciones era el que decidía si había auditoría o no, quién hacía la auditoría, pero era la auditoría para ellos mismos y para la OMPE. ¿Se podría dar ahí alguna ley, algo que arregle esto para un futuro, que no vuelva a suceder? Y también saber si dentro de su visión, su concepto, las irregularidades que se dieron en la primera vuelta del 2026 fueron fuera de lo común, y si es así, ¿a qué se debió? Bueno, empiezo por lo último. Sí, fue algo que nunca antes se ha suscitado y es una cosa muy sencilla. Eh, los materiales electorales tienen una programación, un planeamiento y que tiene la siguiente idea. Una vez que lo tienes, lo que haces es distribuirlo primero a los peruanos en el exterior y casi en paralelo, lo más alejado de Lima. Empiezas con lo más alejado y terminas con lo más cerca, justamente para garantizar esa lejanía que muchas veces, si tú estás enviando materiales en Nauta, frontera con Colombia, te demora 7 días a veces, y por varias vías tienes que hacerlo. Y luego terminas en Lima, y dentro de Lima
tú desde el almacén que está en Lurín desplazas el material de lo más lejano hasta lo más cercano. ¿Qué pasó? Los materiales tienen dos componentes. El material impreso, que son las boletas, las actas, el padrón, etcétera, impreso, y el paquete lleva otra parte que era el componente tecnológico, que era la laptop y la impresora. ¿Qué pasó? La configuración de estos últimos se hizo, se tardó más de lo planeado, porque habían configurado para las pruebas y se tenía que reconfigurar para el día de la elección. No calcularon bien y lo que originó es un cuello de botella. Entonces, el paquete es un solo paquete. Como todavía estaban tardando en configurar la parte tecnológica, el paquete no se cerraba. Si el paquete no se cierra, no llenan los camiones. Si los camiones obviamente no llenan, no distribuyen. Entonces, en Lima comenzaron a distribuir. ¿Y dónde está el fin de la cola? Lurín. ¿En dónde fueron los distritos, las mesas de los distritos en donde no se llegó el día domingo? Lurín, Pachacamac y San Juan de Miraflores, cerca del almacén. Entonces, no tiene nada que ver con que lo hicieron a propósito para afectar al que tenía mayor peso en Lima. Esa es una fantasía. Esa es una fantasía. Además, Piero Corvetto, el día sábado, él creía que las cosas estaban funcionando bien. Por eso dice que se fue a dormir. Y yo sí creo. ¿Saben lo que ha pasado? Acá falla dos cosas. Permítame que me Línea- ría, doctor. no, línea de mando y cadena de procesos. Eh, y él tiene que asumir obviamente la responsabilidad como que la hizo. Porque yo puedo confiar en ustedes y ustedes fallan, pero yo tengo la responsabilidad mayor, en primer lugar, por haberlos designado a ustedes y en segundo lugar, porque las responsabilidades son así. Se tienen que asumir y así ocurrió. Así él haya pensado que las cosas iban bien y las cosas fueron mal, ¿no? Y no solamente eso, sino que el daño no es solamente para la elección, el daño fue para la institución y para lo que vino después. Entonces, un daño con un carácter de impacto político enorme. Y es por eso que creo que pese a que la ley impide que el jefe de OMPE renuncie en época electoral, renunció. Y la Junta Nacional de Justicia, felizmente, se la aceptó. Y entonces sale él y los que vinieron en la cadena de mando, porque era él y los otros funcionarios que estuvieron allí y que por su impericia, lo que fuera, porque hicieron mal su trabajo, pero ¿saben qué? La única función del Estado, la única función del Estado que ocupa a todos los peruanos, o casi todos los peruanos, es una elección. El censo también, con la diferencia siguiente. El año pasado hubo censo, hubieron errores. ¿A alguien le importó? Ni siquiera se enteraron. Pero en una elección no puedes errar. En una elección tienes que manejarte como un reloj que debe funcionar el día de la elección, como siempre ha funcionado. Y como no funcionó, salió y Así tuvieron que es. sacarlo. Y el daño que ocasionaron fue un daño enorme, digo, más allá del, repito, el día de la elección, sino lo que Milagros ha señalado, la imagen y la reputación y sobre todo la confianza es lo que se perdió. Y eso, ¿saben qué? Ha costado construir un par de décadas. Y en un solo día, eso se cayó. La Y camisa se eso, manchó. sí, totalmente, totalmente, totalmente. No crean Milagros, que yo defiendo, o sea, perdóname es que una no quiero institución que, interrumpir. sí, sí, sí. Perdón, pero faltaba la segunda parte de si es que se puede hacer algo para que Jurado Nacional de Elecciones no Ah, sea bueno, juez y disculpa. parte. Sí, sí, voy a ver sobre eso.
Eso de la auditoría, disculpen, es un cuento. Eso de la auditoría es un cuento. En ninguna parte hay auditorías. ¿Saben cuáles son las auditorías? A ver, cuál es el propósito o la imagen que se tiene de una supuesta auditoría? Que puede encontrar algunos problemas y que probablemente ahí encuentres la respuesta si hubo fraude o no. No se necesita, porque hay controles concurrentes a montones y porque además las misiones de observación electoral ya han hecho ese trabajo. ¿Qué pasó y por qué entonces el jurado, como bien señalas, ha tenido una actitud cuestionable? Porque el jurado, en boca del presidente del jurado, cometió varios errores. ¿Y saben por qué? Y se los digo ahora, porque además lo he dicho públicamente, por su mala relación con la OMP. Mala relación que terminó incluso en diferencias públicas en el Congreso. Y entonces, yo creo que el presidente del jurado Burneo quiso pasar en esta elección poniéndose de costado. Y por eso es que lo primero que hizo el día de la elección fue denunciar penalmente a Piero Corbeto. Y dijo, miren, yo estoy con ustedes, yo soy más duro que ustedes incluso, pues lo denuncio penalmente. Pero resulta que también él estaba involucrado porque él tiene una función de fiscalización. Los fiscalizadores del jurado están en cada punto del proceso electoral. Por lo tanto, si el viernes y sábado ya los camiones estaban parados, ¿saben quién lo sabía? El presidente del jurado. ¿Qué hizo el presidente del jurado? ¿Avisó? No avisó a tiempo. ¿Se lo dijo al pleno del jurado? No se lo dijo. Cuando él habla al Congreso y habla de la auditoría, ¿ustedes creen que eso se lo sometió al pleno del jurado? Ni sabían. ¿Y qué ha ocurrido al final de cuentas? Dijo, bueno, entró pues a una contradicción, porque luego dijo, vamos a hacer una auditoría. Luego, cuando se dio cuenta que se había metido un problema, dijo luego, va a ser, estamos viendo a expertos. ¿Qué expertos? Los expertos están en los organismos electorales. Muchos de los que hablan de fuera desconocen. Entonces, al final salió y dijo, este es el grupo de expertos. Habían tres extranjeros y dos peruanos. De los peruanos, los conozco, con todo respeto, son profesionales muy destacados, pero sobre elecciones no saben nada. De los tres extranjeros, conozco por lo menos a una persona que está muy bien, pero ¿qué van a hacer ahora? ¿Cuál es su función? ¿Van a sacar una auditoría? ¿Va a tener... ¿Qué va a encontrar la auditoría? Que hubo problemas logísticos en la administración, tal y cual. ¿Va a ser relevante ahora? No va a ser relevante. No va a ser relevante. En otras palabras, lo que quiero decir es que sí se tienen que ajustar algunas cosas. Por ejemplo, eh, miren ustedes, el día de la elección se cometieron al menos tres violaciones de la ley. La primera, ¿saben cuál fue? Prolongar la hora de la votación de 5 a 6 de la tarde. La ley dice 5 de la tarde. La segunda, prorrogar para que voten los peruanos de esos distritos al día siguiente, lunes. Tercero, la renuncia de Piero Corbeto está contra la ley, las tres cosas. Sin embargo, todos estamos de acuerdo en que las tres cosas se debieron hacer. Prorrogar el tiempo para que voten los peruanos que no habían podido en su momento, el día lunes, que Piero Corbeto renuncie y se le acepten la renuncia, pero fueron casos excepcionales. Fueron casos excepcionales, y les digo, contra la ley. Pero obviamente todos estamos de acuerdo en que esa excepcionalidad era necesaria, era necesaria. Y en consecuencia, yo creo que hay que cambiar algunas cosas. ¿Saben por qué hay este artículo que prohíbe que el jefe de OMPE no puede renunciar? Porque en principio se protegía a las autoridades de los organismos electorales, porque si no, imagínense ustedes que lo presionan.
ah, para que renuncie, ¿no? Por una cuestión política. Lo extorsionan, entonces tendría que renunciar. Por eso es que no se, por eso está prohibido la renuncia. Pero este es un caso excepcional, ¿no? Adelante, Julián. Micrófono. No, nada, quería saber si tenemos todavía tiempo para hacer una ronda, porque ya son las 11:17 Ya y nos estamos comunicaste por terminando, una pero hora. si alguien más quiere agregar algo más y No, antes de que se nada, despida nuestro invitado, ¿querías agregar algo más, Julián? no, solo agradecerle y más bien gracias, ha sido muy ilustrativo lo que ha dicho el doctor. Gracias, Milagros. De nada, Roberto. Muchísimas gracias por la presencia y esperamos verlo próximamente, el doctor Tuesta, con otras preguntas acerca del rol de los medios de comunicación oficiales en Perú, doctor Tuesta. Santiago, Tabra. Sí, muchas gracias, señor Tuesta, y a todos los colegas. Solamente la inquietud, no espero que lo responda porque sería muy largo, pero sí un poco triste y preocupado porque el cambio de reglas, luego en la segunda vuelta, lo de Corbeto que usted dijo, lo del embajador que se metió a fiscalizar. No he visto otro embajador, no sé si hay un precedente acerca el viaje del señor Burneo a Panamá y la amenaza a las autoridades electorales, que es muy bajo. Entonces, me da un sabor muy amargo, ¿no? Estas elecciones. Y pues no espero que lo responda porque sería muy largo, pero sí dejo esta inquietud y esa tristeza grande que siento por estas elecciones. Gracias. Jorge. Bueno, yo creo que estamos ya en la última rueda. Quiero agradecerle a Fernando por sus opiniones y apreciaciones de algunas cosas que nosotros no teníamos muy claro cómo había sido en detalles los procesos electorales, en este caso las llamadas mesas, la extensión del tiempo, que eso ocurrió también aquí en la Florida, se extendió una hora más, ¿no? En Orlando se tuvo que abrir el día siguiente, ¿no? Hubo una serie de descoordinación, se equivocó la gente de la dirección, ¿no? Porque acá hay Core, Avenue, Street, tienen los mismos números y mucha gente se iba a la dirección incorrecta. Todo esto, estas cosas fueron resueltas porque eran necesarias, como tú mencionas. O sea, nadie lo hizo ah, eh, tratando de obstaculizar el proceso electoral, ¿no? Y por último, me gustaría dejar como precedente, ¿no? Que es muy importante que la diáspora haya sido reconocida en este debate político, ¿no? Hoy no solamente somos emisores de remesa, también tenemos una presencia, una opinión, y que nos gustaría también seguir conversando contigo, Fernando, porque creo que eres uno de los pocos peruanos, ¿no? Que ha trabajado el tema de las diásporas como lo estamos trabajando aquí desde el exterior. Perdón, tenemos una pregunta de Nancy Ortiz, nos está preguntando en vivo, dice, doctor Tuesta Soldevilla, ¿usted cree correcto que que en pleno proceso electoral se emita la RJ 000902026 JN OMPE? Sí, es lo que hemos estado hablando, ¿no? Acerca de el escaneo de las actas. Miren, entre primera y segunda vuelta, la OMPE suele hacer ajustes organizativos y logísticos, y es propio. Si algo ha fallado, pues se trata de mejorar, eso es normal, solamente que, ¿saben lo que ocurre? Como los resultados han sido ajustados, eh, es muy sensible pues todo, ¿no? Todo se pone en cuestión, de todo se duda, todo aparece como algo montado para que alguien gane y otro pierda. Eh, ya la OMPE sacó un comunicado, la Cancillería también explicando sobre el punto. Pero bueno, eh, esto no termina aquí. Y yo quiero terminar simplemente agradeciéndoles a ustedes, a Roberto, coordinando mi presencia acá, a todos ustedes por tomarse un tiempo para poder conversar. Espero que haya sido útil. Miren, yo tengo 46 años de vida profesional. He estado dedicado toda mi vida al tema de derechos políticos y elecciones y lo he hecho desde el punto de vista de la academia, la consultoría, la gestión pública, eh, enseño en la universidad todas estas cosas
y mi experiencia no es solamente peruana, sino en toda América Latina, y trato de dar opinión sustentada. A veces coinciden con algunos y a veces con otros, pero lo que sí les puedo decir es que lo hago con absoluta sinceridad. Y eso, claro, entiendo yo, en época de elecciones, esto trae siempre consecuencias. Este, por defender a los PECs me he ganado y hasta insultos en estos días, pero eso estoy un poco acostumbrado, y hay que seguir adelante. Eh, y ustedes que se preocupan también por que se ponga en evidencia lo que son los peruanos en el exterior, eh, decirles simplemente que sigan. Yo en lo que pueda, pues ayudaré. No es mucho, pero algo, si en algo puedo colaborar, allí estaré. Muchísimas No, gracias. no, Milagros gracias. Muchísimas a gracias. ustedes. Gracias a usted, definitivamente es mucho. Con Jorge, en estas elecciones del 2026 tenemos este programa Punto Electoral que hemos hecho extensas entrevistas, no solamente a candidatos PEC, sino también a candidatos a la presidencia. Y en el 2021, pues los seis PECs teníamos programas diferentes, pero creo que nos sirve para organizarnos. Como usted bien ha dicho, ahora somos el 4% Otro punto de cuatro. 4,4% de los electores, y eso que no todos están realmente empadronados, y eso Claro. que es un voto voluntario, por lo que usted mismo señala que se anuló la multa. Y definitivamente lo que nosotros hemos sentido, como digo, estas elecciones son una piedra de toque porque nos ha puesto a todos en los zapatos del otro, ¿no? Cuando la gente se quejaba y para colmo ha salido el jefe de la OMPE diciendo que no va a haber multas si uno no vota. Pero para nosotros en el exterior lo sentimos que hay una sistematización, hay una anulación sistemática por parte del gobierno de los PECs para que no votemos porque hay muy poca información, los sitios son lejos y nos dicen, y si no votas, ¿qué importa? No hay multa. Entonces, por décadas nos hemos acostumbrado y cada vez ha bajado más la participación ciudadana. Pero también es interesante porque es un ejercicio del voto voluntario, ¿no? Y el Ujú. voto a conciencia, porque los PECs que votan son PECs que realmente van a votar a conciencia porque creen que esto es lo mejor para el Perú que o no, y los que realmente no saben, simplemente no van a votar. Pero bueno, muchísimas gracias. Los seguimos invitando para seguir conversando y nos despedimos por ahora de Punto Electoral y agradecemos la Muy bien. presencia de los seis PECs que por Gracias. fin estamos otra Muchísimas vez. gracias. Y saludos a Muchas Néstor Gracias. gracias. Iqueda. Muchísimas Hasta gracias. luego.